Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar con ustedes en este día miércoles de enseñanza. Antes de ir al tema, quiero recordarle que este próximo sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestras clases presenciales. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que lo debemos de hacer con todas las medidas que debemos de exagerar ahorita en precauciones. Así es que aprovechemos la oportunidad de poder regresar a nuestras aulas. Se ha acondicionado la aula que tiene un poquito más de alumnos para que estén las ventanas abiertas, así es que puede abrigarse. Y es una bendición porque dice la palabra, ¿verdad?, que debemos de ser enseñados, pero también tenemos que recibir predicación. Nuestro Señor Jesucristo, Él hizo 4 cosas cuando Él vino a esta tierra. Enseñaba, predicaba, echaba fuera demonios y sanaba toda clase de enfermedad y dolencia. Así es que esas son las cosas que nosotros tenemos que imitar también, y para nosotros es un privilegio el poder transportar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Así es que en esta noche, amado hermano, acompáñeme de favor a Primer Libro de Reyes, capítulo 10, versículo 20. Primer Libro de Reyes, capítulo 10, versículo 20, dice de esta manera: estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Una vez más lo voy a leer. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. El tema de hoy, amados hermanos, el número 12. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en este día tú nos ayudes a poder aprender de tu palabra, que esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, yo te ruego, te suplico, buen Señor, Padre nuestro, que tú seas mostrándolos lo que dice tu palabra, que podamos nosotros ver, captar, comprender lo que este alimento espiritual trae para nosotros en este día. Te suplico, Señor, que todo espíritu, toda ave inmunda y aborrecible sea sujeto en el nombre de Jesús, para que no devore la buena semilla, sino que esta semilla, que es tu palabra, pueda reproducirse al 30, al 60 y al 100 por uno. También te ruego, mi Señor, que podamos ser una iglesia apostólica, una iglesia profética, una iglesia evangelística, una iglesia pastoral y una iglesia también magistral. Que podamos, Señor, tener esa esencia tuya, que podamos ser una imagen del Dios invisible, que podamos nosotros ser puertas, que podamos ser luz, que podamos, Señor, ser transportadores de tu gloria, para que el mundo pueda saber, no solo por palabras, sino por hechos, que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para poder mostrar al mundo, a los que nos rodean, que tú, Señor, eres grande, poderoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, cuando hablamos de temas de índole, ¿verdad?, de numerología, tenemos nosotros que recordar de dónde salió la numerología. En el Antiguo Testamento, específicamente en los primeros 5 libros, los rabinos cuentan que Dios le dictó letra por letra a Moisés. Al profeta Moisés Dios le dictó letra por letra todo lo que tenía que escribir. Eso lo dicen los rabinos. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta cómo fue escrito el original hebreo, nos percatamos que el original hebreo no tiene números, sino que las mismas letras vienen a representar números. ¿Qué quiero decir con esto? El abecedario hebreo, o como se le llama el alefato, tiene 22 letras. Tiene 22 letras. Esas 22 letras, digamos que la alef, que viene a ser como nosotros la letra A, viene a ser el número 1, la bet, el 2, y así sucesivamente. Y a cada letra, ¿verdad?, cuando pasamos ya los números ordinarios, que son del 1 al 10, entonces empiezan a ser decenas, decena 1,
la veintena, treintena y así, ¿verdad? Para que tengan un simbolismo. Sin embargo, entendemos que muchas veces puesto, ¿verdad?, ciertas normativas en la vida humana tienden a desviarse, tienden a ocuparse de una manera que no es muy correcta. Entonces, a través del tiempo, ¿verdad?, hemos entendido, comprendido, a través de los maestros que Dios me ha dado, que han sido extraordinarios maestros, extraordinarios pastores, y que sin embargo entendemos que eso lo que se llama, eso que estamos hablando se llama la gematría o gematria, dependiendo a qué escuela, ¿verdad?, haya ido. Y eso pues eran hacer números, multiplicaciones para dar un significado a cada palabra, a cada enunciado. Pero vuelvo a repetir, muchas veces se ha malinterpretado y ha hecho que de ahí sea una línea muy delgada en lo que es la revelación de Dios y lo que es pues la hechicería, brujería y artes que no son de parte de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos acercando, ¿verdad?, a nuestro Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el encargado de traernos, ¿verdad? Dice la Biblia, Él nos convencerá de pecado, justicia y de juicio. Cuando hablamos específicamente de la justicia, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo, en esta nueva dimensión o en este tiempo que es del Espíritu Santo, es decir, desde el libro de Hechos, cuando fueron llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, a partir de allí hasta nuestros días, es el tiempo del Espíritu Santo. Y si dice la Biblia que entonces Él nos va a mostrar, ¿verdad?, Él aún nos va a recordar lo que Jesucristo vino a enseñar. Ahora, un paréntesis ahí muy importante, porque usted y yo, amado hermano, tenemos los evangelios, ¿verdad?, esos 4 libros que describen de una manera, voy a decir esto, de una manera muy rápida lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde me baso? En el último capítulo, en el último versículo del Evangelio de Juan, donde dice que si se hubiera escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, no cabrían la cantidad de libros en el mundo para poder trasladar todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, entendemos que el Espíritu Santo los dejó el Dios, el Padre, para poder entender qué hizo Cristo Jesús. Entonces, digamos que es un resumen de la vida de Jesucristo. Entonces, ese resumen, amado hermano, necesitamos revelación del Espíritu Santo para poder entender cosas que a lo mejor no están escritas. Déjeme poner un ejemplo. En la Biblia en ningún lado, ¿verdad?, dice que usted o yo no debemos de fumar. No está escrito. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el libro de Corintios que nosotros no tenemos que ser esclavos de nada. Entonces, aparentemente no viene porque no está escrito como una ley, ¿verdad? Tampoco viene, podría decir, es que no te drogues. No viene así en la Biblia. Sin embargo, hay textos que nos hacen entender ese tipo de cuestiones. Ahora, en ese mismo orden de ideas, cuando nosotros nos acercamos al significado de los números, tenemos que ir al Espíritu Santo para que Él nos revele esos números. Y no es para hacer, hermano, es con mucho cuidado esta enseñanza de lo que es la numerología. Porque al momento de ir aprendiendo los significados, mucha gente los quiere ocupar, hermano, como un amuleto de la suerte, y no es para eso. Es para podernos acercar más a la palabra de Dios y entender los misterios que están allí escritos. Dice la Biblia que gloria de Dios es esconder los misterios y gloria del Rey desenmascarar esos misterios. Entonces, cuando nos vamos acercando, la única forma de entender los misterios de Dios no es ni siquiera sabiendo homilética, hermenéutica, exégesis, griego, hebreo, no, sino que necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos revele qué es lo que significa cada una de las palabras que están escritas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no, entonces cometeríamos el gravísimo error de interpretar la Biblia como algo normal, como algo natural. Sin embargo, el que inspiró la palabra de Dios es quien nos tiene que mostrar qué es lo que quería decir o qué significa. Entonces, para eso,
viendo el primer versículo, ¿verdad? Está haciendo alusión al rey Salomón. La Biblia nos enseña que en el tiempo del rey Salomón hubo paz por todos lados, que en el tiempo del rey Salomón fue el imperio más grande, en el tiempo del rey Salomón hubo gloria y honra. Sabemos que el peca, se desvía y viene un sinnúmero de cuestiones por causa de su pecado. Pero cuando nosotros vemos, hay personajes que son como un paralelismo entre ciertos personajes. En este caso, cuando hablamos específicamente en este versículo que dice que estaban ahí 12 leones puestos, 6 gradas de un lado y 6 gradas de otro, y en ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Y cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan está viendo esa visión de nuestro Señor Jesucristo, dice que no había nadie semejante a él. Entonces, como que podríamos, ¿verdad?, hacer esa comparación de cómo es el trono de Dios. No quiere decir que Salomón fuera Dios, sino que viene a representar, ¿verdad?, a nuestro Dios. Lo mismo sucede con Abraham. Abraham viene a representar al Padre. Isaac viene a representar a Jesucristo porque es el que iba a ser quemado, ¿verdad?, en holocausto. De la misma manera, vemos a ciertos personajes que hacen una alusión, un paralelismo, como un cierto parábola de nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando vemos esto aquí, dice que habían 12 leones. El león significa reinado, gobierno. Y eso lo vemos en el libro de Proverbios, cuando dice que el león rey, ¿verdad?, sobre los animales. Entonces dice aquí que había 12 leones. 12 recuerden muy bien, número de gobierno, número de orden, número de regir, y que entonces había 12 leones puestos en las 6 gradas. Entonces 6 de un lado, digamos de mi lado derecho 6 y de mi lado izquierdo otros 6, y eso viene a representar el número 12. Para poder el rey Salomón poderse sentar en el trono, él tenía que subir 6 gradas, 6 leones de un lado, 6 leones de otro. Entonces lo que nos da a entender es que el número 12, para que haya un gobierno, tenemos que llegar a ese número 12. Tenemos que regir nuestra vida con un gobierno, con un orden. Cuando no existe eso, amado hermano, tiende la vida de cada persona, de la familia, del mundo, a tambalear, porque necesitamos, es algo necesario el estar bajo gobierno de Dios, bajo la sombra del Señor. Entonces, quiero acercarlo, ¿verdad?, a otros ejemplos. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Acompáñeme de favor. Libro de Éxodo capítulo 28, versículo 21, y dice así: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán las 12 tribus. Una vez más, el número 12, y aquí está haciendo, ¿verdad?, memoria de los 12 hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron 12, la Biblia nos enseña que había una mujer llamada Dina, pero la Biblia no hace referencia a un patriarcado, sino que hace referencia, amado hermano, a cabezas familiares. Y sabemos que es el orden correcto, porque cuando una mujer gobierna sobre una casa, no estoy diciendo que si un hombre gobierna, aquí sí que la mujer, ¿verdad?, va a ser destituida o llevada a la nada, no, sino que cuando hablamos de ese gobierno que Dios instituyó, la mujer viene a ser coheredera, es decir, la reina de ese hogar, no viene a ser la sirvienta, no viene a ser la mujer, ¿verdad?, que no vale, no, sino que Dios le da una postura igualitaria al varón, pero con funciones diferentes. Entonces, al ser el recorrido de los 12 hijos en este caso varones de Israel, nos da un total de 12, empezando con Rubén, que fue el primogénito, y de ahí nos vamos con los 12 hijos de Israel. Pero cuando vemos esto, y las piedras serán los nombres de los hijos de Israel, en este caso está hablando del pectoral, del efod de oro, del pectoral del sacerdote. La Biblia nos dice que Dios vistió al sumo sacerdote Aarón con gloria y una
un utensilio, pero ese utensilio solamente lo iba a ocupar, amado hermano, una vez al año para poder entrar al lugar santísimo. Y dice que esas piedras eran como un representativo de todo el pueblo de Israel. También viene otro simbolismo, un hombre era 6, el otro hombre era 6, pero lo que hace alusión es a las 12 tribus de Israel. Y aquí cabría la pregunta de decir, ¿por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7? Sino que Dios instituyó el número 12 como representación de un gobierno que fundó, ¿verdad?, a través de los hijos de Israel. Y vemos, ¿verdad?, aquí que entonces dice la Biblia que eran 4 hileras de 3, y que entonces, ¿verdad?, cada una venía a representar a una tribu, la de Dan, la de Neftalí, la de Rubén, la de Simeón, y entonces en ese pectoral venían las 12 tribus de Israel, es decir, los 12 nombres de los hijos de Israel. Ahora, cuando vemos, ¿verdad?, dice, como grabaduras de sello, con cada uno su nombre, según las 12 tribus. Entonces eso nos abre el panorama, hermano, de muchas cosas que viene a representar el 12. Una de las más importantes es el gobierno de Dios. Gobierno, hermano, no se refiere a una imposición, no se refiere a un gobierno nepótico o a un gobierno que quiera golpear al que no se sujeta. No. El gobierno de Dios es perfecto, y en esa perfección que tiene el gobierno de Dios no se le impone algo a alguien, no se le ordena, sino que para que entremos en ese gobierno perfecto de Dios, el que quiere entrar se va a sujetar. La diferencia entre sujetarse, ¿verdad?, y ser ordenado es que el sujeto, la persona que quiere entrar al gobierno de Dios, se va a subordinar voluntariamente, no se le va a imponer nada. Entonces, esto es muy importante, amado hermano, porque hoy la gente, ¿verdad?, le hace alusión a que la humillación es mala. Sin embargo, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Humilde viene a ser la misma palabra que humillado. Y él dice la Biblia que se humilló a sí mismo para darnos salvación. Entonces, del lado de los ojos del mundo, la humillación es algo deplorable. Es algo que no vale. Sin embargo, la Biblia nos enseña que humillarnos es un sinónimo de ser grato delante de Dios. Cuando se habla de humillación o de sujeción, no se está hablando a que nos van a hacer lo que quieran, no, sino que nosotros voluntariamente nos rendimos al gobierno de Dios, a lo que Dios ha estipulado, a lo que Dios ha puesto para bendición nuestra. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Usando mi persona para que no se sienta alguien agraviado. Si yo quiero entrar en el gobierno de Dios, yo, Ulises, quiero estar en ese gobierno de Dios, porque en el gobierno de Dios no falta nada. En el gobierno de Dios hay orden, en el gobierno de Dios hay bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que si los gobernantes son buenos, al pueblo le va bien. Entonces, si yo quiero entrar a ese gobierno perfecto de parte de Dios, entonces lo que yo tengo que hacer es ir delante de la persona o las personas que estén a cargo de una cierta área o a cargo, ¿verdad?, de un lugar, hablando, ¿verdad?, de lo que es el gobierno de Dios. Y entonces yo me voy a acercar, me tendría que acercar y decir, yo me sujeto a la normativa que Dios instauró, pero que está siendo, ¿cómo puedo decir?, como administrada por estas personas. En este caso, ¿verdad?, desde hace tiempo Dios puso en mi corazón estar bajo cobertura apostólica. Entonces uno se sujeta, es decir, uno accede a lo que Dios ha instaurado, Dios ha puesto, porque no es que si alguien está haciendo su voluntad, eso no es el gobierno de Dios, sino que entonces está el gobierno de Dios, en este caso el ministerio apostólico que viene a cubrir mi vida, y entonces a partir de allí, ¿verdad?, yo acepté la normativa de parte de Dios, pero que ha sido administrada por, en este caso, el ministerio apostólico que me cubre. Entonces, si yo no quiero entrar a ese lugar, entonces no soy humilde y entonces no puedo entrar a lo que es el gobierno de Dios. Todo esto porque voy a empezar con el tema, ¿verdad? Entonces, mire, Levítico capítulo 24, versículo 5, dice aquí:
Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, es decir, 20, ¿verdad? Verso 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Esto está hablando de los panes de la proposición que estaban en el lugar santo. Los panes de la proposición tendrían que ser 12, 6 en una hilera y 6 en otra, que vienen a representar los 66 libros de la Biblia. Lo hemos hablado en varias ocasiones, que si nosotros, ¿verdad?, lo viéramos desde un sentido como desde el aire, entonces pudiéramos notar que son 6 y 6, representando los 66 libros de la Biblia. Pero ojo, porque para llegar a ese 6 y 6, la Biblia nos dice que debían de ser 12 tortas de pan, 12 tortas cocidas, 12 alimentos. Entonces, para que yo y usted, amado hermano, podamos nutrirnos de la palabra de Dios, tenemos que respetar el gobierno que Dios nos dejó para bendición. El gobierno de Dios, vuelvo a repetir y quiero que quede muy claro, el gobierno de Dios no es para molestar, no es para castigar, no es para golpear. El gobierno, los gobernantes que Dios ha dejado, esa infraestructura de nivel gubernamental, Dios la instituyó para bendecir al pueblo, para ayudar al pueblo, ser un facilitador o facilitadores para que el pueblo avance, para que el pueblo crezca, para que al pueblo le vaya bien. A través del gobierno de Dios hay consejo, hay sabiduría, hay bendición, hay alimento. Entonces, si yo quiero ser nutrido por la palabra de Dios, tengo que entrar en este número 12, entrar en este gobierno, entrar en esta atmósfera espiritual de sujeción para poder entrar al gobierno perfecto de Dios. Cuando usted y yo entramos a ese gobierno perfecto de Dios, no estoy diciendo que los gobernantes sean perfectos, sino que el orden que Dios instauró es perfecto. Vuelvo a repetir para que se quede muy grabado. No quiere decir que quien está, ¿verdad?, como autoridad o quienes son los administradores de esa autoridad de parte de Dios, no estoy diciendo que sean perfectos, sino que el gobierno que Dios creó, el cómo hacer un gobierno es perfecto porque Dios lo instauró. Sabemos que como lo administran los seres humanos o lo administramos los seres humanos, eso tiende a no ser perfecto, pero el gobierno de Dios sí es perfecto y Dios le interesa que entendamos que nuestra vida tiene que ser basada en los principios, en el lenguaje de Dios. Entonces, si usted y yo queremos ser nutridos por la palabra, entonces tenemos que entrar en ese, ¿verdad?, gobierno, en ese número 12. ¿Por qué? Porque dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Entonces, hermano, usted y yo entendemos que debemos de estar bajo una infraestructura gubernamental según el orden de Dios, lo respetamos, lo vivimos y entonces, amado hermano, usted y yo vamos a comer pan espiritual que va a llenar nuestras expectativas, que va a llenar nuestro corazón, que va a llenar nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Y eso lo que va a traer es un cambio poderoso en nuestras vidas. Ahora, acompáñenme a otro ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Lo tengo en la versión NTV aquí en la pantalla y dice: el mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. Ya aquí estamos pasando al tabernáculo de David. El tabernáculo de David tuvo cambios a diferencia del tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Y eso tiene que ver mucho, amado hermano, entre el tabernáculo de Moisés, que es específicamente para los judíos. Este también lo hicieron los judíos, pero viene a ser ese tabernáculo que usted y yo venimos a ser representados. Dice la Biblia que usted y yo somos templo y tabernáculo del Espíritu Santo y que por ende, ¿verdad?, tiene que estar con esos lineamientos. Pero cuando dice el mar, no se refiere a un mar en sí, sino que la Biblia nos enseña que era ¿cómo puedo decir? Como una tina grande en donde había agua. Esa agua salía, ¿verdad?, para lavar
a la gente que llegara al templo. Este mar de bronce, porque la tina era de bronce, y dice la Biblia que esa tina estaba allí en el lugar atrio para que aquel que llegara a ofrecer ofrenda, sacrificio, diezmo o quería estar ahí o sacrificando a Dios por agradecimiento podía lavarse las manos. Y entonces nuevamente nos encontramos con el número 12 y dice aquí en el mar había una base formada por 12 bueyes. Entonces vemos que el total de estos bueyes es 12. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Corintios, dice la Biblia que hay una ley. Esa ley está en el Antiguo Testamento y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el apóstol Pablo empieza a explicar qué significa eso y dice, Dios habrá hecho esa ley por los animales o por nosotros. Y empieza a explicar que todo aquel que es ministro de parte de Dios viene a ser como un buey. Pongamos mucha atención con esto, porque un buey, ¿verdad? Es un toro, pero castrado, un toro que ya no tiene sus ímpetus, que ya murió, ¿verdad? A su vida. Entonces eso quiere decir que el ministro tiene que morir a sus deseos, a sus pasiones y toda la iglesia. Pero cuando estamos hablando específicamente de los bueyes, entonces los ministros, hermano, vienen a representar el gobierno de Dios. Esos 5 ministerios, los obispos, los ancianos, los diáconos, todos aquellos que están involucrados en el gobierno perfecto de Dios, que vuelvo a repetir, no es que sean perfectas las personas, sino que el gobierno de Dios sí es perfecto. Si a ti, tú que me estás escuchando, alguien molestó tu corazón, alguien dañó tu corazón, haya sido un ministro, haya sido un pastor, haya sido un diácono, haya sido un servidor, hermano, todos tenemos errores y fallas. Sin embargo, el que nunca va a tener fallas es nuestro Salvador. Él dejó el gobierno. ¿Para qué? Para que entonces nos vaya bien. Si de por sí, haciendo el gobierno de Dios, hay fallas, porque los que están, ¿verdad? Podemos tener fallas. Entonces, ¿cuánto más cuando no se respeta toda esa infraestructura de parte de Dios? Entonces vemos, ¿verdad?, que para limpiar nuestra vida se depende del gobierno de Dios dado por los ministros para que entonces venga la bendición de Dios. En este caso, la limpieza. Esa limpieza que va a hacer que usted y yo dejemos la tristeza, dejemos la amargura, dejemos la soledad, dejemos la depresión, dejemos la opresión y muchas cosas que nos pueden, ¿verdad?, estar impidiendo el estar contentos, felices, alegres. Pero esa agua, recuerde, estaba puesta sobre los 12 bueyes. Entonces, eso quiere decir que si usted y yo queremos recibir limpieza completa de parte de Dios, sujetémonos a esta infraestructura del número 12. Y entonces, mire, esto me recuerda, ¿verdad?, a que el número 12 está compuesto de 2 factores. Un número 3 que significa el orden divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el número 4 porque 3 por 4 es 12. El número 4 es un número de equilibrio, recuerde, 4 estaciones del año, entonces 4 puntos cardinales. Entonces vemos que el número 12 está configurado de una manera de está Dios presente, pero también debe de haber un equilibrio humano y eso representa el gobierno de Dios. Eso viene a representar, amado hermano, ese número 12. Y ese número 12 es, me sujeto a lo que Dios ha puesto en un equilibrio para que entonces mi vida tenga de una manera sobrenatural y poderosa esa infraestructura que va a hacer que mi vida tenga orden. Cuando usted y yo entramos en esa sujeción, inmediatamente empieza un orden, que claro, no es de la noche a la mañana, porque la Biblia nos enseña que Dios quiere que vayamos cumpliendo las cosas porque eso es fe. Cuando usted y yo, ¿verdad?, vivimos algo de la palabra, es por fe. Porque hay muchas cosas, hermano, en la Biblia que no son lógicas a la mente humana. Una de ellas podríamos decir, ¿verdad? ¿Por qué me tengo que reunir en un templo? ¿Por qué, verdad, tengo que escuchar la Biblia si podría estudiarla en la casa? ¿Por qué tendría que escuchar un sermón si puedo, verdad, leerlo yo solo? Sin embargo, cuando aplicamos esa fe, Dios nos bendice porque recuerde que la Biblia nos enseña que el evangelio es por fe y para fe. Entonces, eso nos enseña que cuando usted y yo vivimos la palabra,
entonces entramos, ¿verdad?, en ese gobierno de parte de Dios y empieza un orden en nuestra vida. Ponga un poquito de atención en este ejemplo que le quiero dar. En el capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Para que entonces las cosas se vieran hermosas, para que las cosas tuvieran su propósito, para que las cosas tuvieran lo que deberían de hacer, Dios puso orden a partir, ¿verdad?, de 7 días. Entonces lo mismo sucede con nosotros, amado hermano, para que nuestra vida tenga el propósito, tenga bendición, tenga, ¿cómo podría decir esto? Tenga libertad, tenga la oportunidad de ser una persona conforme a la imagen y semejanza de Dios, entonces tiene que ir habiendo orden. Y ese orden, amado hermano, viene a través de la sujeción. Número 12. Y entonces viene, ¿verdad?, implícito aquí. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Mire, este es otro ejemplo acerca de antes de irme ya de lleno a lo que es el extracto, ¿verdad?, o el desarrollo de esto. Primer libro de Reyes 19, 19, mire cómo dice aquí: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Mire qué importante. El número 12, ¿verdad? Sabemos que ya dijimos todo lo que hemos estado hablando de ese gobierno de parte de Dios, pero vemos a un Eliseo. Recuerde que Eliseo vino a ser el sucesor del profeta Elías. El profeta Elías, un hombre, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, que Dios le permitió orar y cerrar los cielos, orar y que volviera a llover, permitió que cayera fuego del cielo. Entonces era un profeta poderoso de parte de Dios. Pero cuando vemos a este Eliseo, hermano, vemos un hombre que está trabajando en el orden de Dios. Sí, porque mire, dice aquí: y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. Entonces nos hace entender que aún el servicio que damos para Dios tiene que ser en orden. No puede ser que, yo lo quiero hacer de esta manera, de esta otra. Ojo, porque sí tenemos que ser proactivos, pero cuidadosos en ese orden. Voy a poner un ejemplo. Mi vida servicial delante de Dios empezó, pues ¿qué será? Yo creo que ya hace unos 17 años que se me dio el privilegio, ¿verdad?, la oportunidad de poner acetatos en la iglesia que estábamos. Y entonces me di cuenta que la mayoría de los acetatos estaban escritos con letra, ¿verdad? Alguien los escribió sobre el acetato. Se veían bien, eran funcionales, ¿verdad? Para poder, los que, espero darme a entender con lo que es de un aparato de acetatos. En vez de pantalla, antes poníamos, ¿verdad?, un proyector, que un acetato es una hoja tamaño carta, pero transparente. Entonces, cuando uno raya, ¿verdad?, ahí con un plumón, un marcador, entonces eso se proyecta en una pared. Y entonces eran funcionales. Estaban todos los cantos que en ese momento, ¿verdad?, era nuestro repertorio para los de alabanza, los de adoración, los de danza. Y su trabajo era irlo poniendo porque no alcanzaba, ¿verdad? El proyector es un poquito más chico que lo que es la hoja carta. Entonces uno tiene que ir moviendo, subiéndolo para poder leer el canto y que la iglesia lo cantara al mismo tiempo. Entonces, el servicio dije que lleva proactividad, es decir, que podemos mejorar nosotros como servidores, pero también el servicio que estamos dando. Entonces me recuerdo que si estamos diciendo que estaban los acetatos, pero para que se viera mejor y se entendiera, porque pues habían acetatos que estaban con una letra a lo mejor un poquito más cursiva, un poquito más chueca. En mi caso, si yo los hubiera escrito, hermano, se hubiera visto ahí letra de doctor. Entonces, yo le dije al pastor: mire, pastor, veo que los cantos sí están allí, muchos están desordenados. ¿Puedo yo hacer los cantos en letra de computadora y ponerlos allí? Entonces, él me dio esa oportunidad. Entonces, la proactividad estuvo allí. Mejorar el servicio, ordenar el servicio,
pero con el gobierno de Dios. Y eso, hermano, bendijo mi vida, porque a partir de allí, ¿verdad? Pues era un muchacho y entonces comprendí que entonces si hacemos las cosas conforme al orden de Dios, todo va a salir bien. Nuestro servicio proactivo, mejorarlo, no quedarme estancado ahí 20 años, sino mejorar. Todo, hermano, se puede mejorar, pero importante, acercarse a la autoridad que pues está, ¿verdad? En ese departamento no había autoridad, pues estaba nada más el pastor, pero hay departamentos que tienen una autoridad, ¿verdad? Puesta por el ministro que está allí, y entonces pues acercarse y preguntar, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? Va a haber cosas que podamos hacer, va a haber cosas que no. Ejemplo, ¿verdad? Imagínense que yo le hubiera dicho al pastor, mire pastor, ¿por qué no mejor quitamos los acetatos? Están muy feos. Pues eso no era así, no lo hice, ¿verdad? Pero imagínense que podríamos nosotros en nuestra capacidad de querer mejorar, pues no darle siempre, ¿verdad? Porque le hubiera por hecho, pues ¿por qué no mejor compra una computadora y pone una pantalla? A lo mejor no había recursos. Entonces hay cosas que podemos mejorar y hay otras cosas que no vamos a poder mejorar porque no dependen de nosotros. Pero sin embargo, lo que depende de nosotros, mejorarlo, pero hacerlo en el propósito del gobierno de Dios. Entonces, ahora sí, pasando, ¿verdad?, a lo que es el desarrollo de todo esto, quiero llevarlo al libro de Éxodo capítulo 24, versículo 4. Acompáñeme, por favor. Que el Señor pueda trasladar las palabras que quiero a usted. Muchas veces me faltan palabras para poder explicar al pueblo de Dios. Entonces, mire, dice aquí, Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además, colocó 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Nuevamente, ¿verdad? Un altar. Entonces quiere decir que todo lo que usted y yo hagamos debe estar dentro, implícito, ese orden de Dios. Voy a poner un ejemplo. Me quiero casar. Bueno, yo ya estoy casado, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Me quiero casar. Y entonces, todo lo que hagamos, hermano, tiene que ir implícito el orden de Dios. ¿Cómo entonces me debería de casar? Perfecto. Entonces, para poderme casar, la Biblia me dice que hay una serie de pasos, una serie de orden, para que entonces empiece mi matrimonio contento, feliz y lleno de bendición. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Solamente uno, porque si no va a tardar. La Biblia dice que antes de que alguien se quiera casar, tiene que trabajar. Ese trabajo tiene que hacer que pueda sustentar, ¿verdad?, su vida y por lo menos, si es un varón, su vida y la de su esposa. Porque entonces eso le va a traer bendición, porque muchos de los problemas, ¿verdad?, de los hogares, de las familias, de los matrimonios, es que no alcanza el recurso. Y no es porque en sí no alcance, sino que no se hizo un preparativo. Entonces ahí voy a dejar eso. Entonces vemos que todo lo que hagamos, hermano, si lo hacemos conforme al orden de Dios, porque el número 12 significa también orden, eso lo he venido diciendo. Si lo hacemos al orden de Dios, vamos a ser bendecidos. Quiero emprender un negocio, hagámoslo en el orden de Dios. Quiero dar un servicio, hagámoslo en el orden de Dios. Quiero ser libre de deudas, hagámoslo en el orden de Dios. Quiero ser sano, hagámoslo en el orden de Dios y eso va a bendecir nuestra vida. Entonces vemos aquí un Moisés que, ojo con esto porque dice, se levantó, puso entonces un altar, pero puso allí, ¿verdad?, 12 piedras, gobierno, orden. Ahora, se lo quiero mostrar en la versión NTV porque aquí dice, ¿verdad?, también levantó 12 columnas y eso, hermano, me da alegría, porque entonces desde el Antiguo Testamento ya se estaba visualizando que el templo de Dios tiene que tener columnas, tiene que tener un orden. Entonces usted y yo como templo tenemos que tener un orden. ¿De dónde lo saco? En el libro de Apocalipsis dice que la Jerusalén celestial tiene bases, tiene columnas y eso, hermano, representa el orden y el gobierno de Dios. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia que hemos por gracia recibido la salvación que Jesucristo nos ha brindado, tenemos que estar en ese orden para poder ser bendecidos. Hermano, todo en la vida tiene un orden. Hay un orden según la mente humana, hay un orden según nuestras tradiciones y costumbres, hay un orden, depende del país que estemos habitando, pero
sobre todas las cosas existe el orden de Dios. Ojo con esto, porque entonces la Biblia dice que cuando alguien se casa, entonces tiene que salir de la casa de sus padres, tanto de él como de ella. ¿Para qué? Para que estén en el orden, y eso va a ser muy bendecido. De la misma manera, podríamos nosotros ver, ¿verdad?, que cuando alguien concibe hijos, Dios le da esos regalos a los papás. Independientemente, hermano, de que si son regulares, buenos, malos, muy buenos, independientemente de eso, la Biblia nos hace entender que los responsables son los padres. Cuando los abuelos se meten en la disciplina, en la enseñanza, no estoy diciendo que un abuelo no pueda ayudar a unos hijos, pero que lo debemos de hacer bajo el orden de Dios, porque si no, entonces hay problemas. Y entonces, hermano, cada cosa de nuestra vida tiene que estar implícito el orden de Dios, porque eso nos va a dar un crecimiento glorioso, eso nos va a dar una vida extraordinaria delante de los ojos de Dios. Y eso lo que va a traer es bendición. Cuando no estamos en el orden, es como que si estuviéramos peleados con la bendición de Dios. Cuando alguien no está ordenando su vida, cuando alguien quiere seguir haciéndolo conforme a sus costumbres, que a lo mejor su papá, su mamá, deberíamos, hermano, de ver, no juzgar, sino de ver si trajo un resultado positivo. Porque si no, entonces ahí, hermano, quiere decir que no vas a dar la solución, sino que en Dios, a través de su gobierno, a través del número 12, entonces vienen cambios estructurales en nuestra vida, y eso va a dar mucha bendición para nuestras vidas. No para los que nos rodean. Bueno, no, voy a poner un ejemplo. Si yo lo hago, ¿no voy a salir beneficiado? No, claro que sí. El primer beneficio es la propia persona que lo empieza a vivir con esa fe, creyendo en la palabra de Dios. Y vemos que, hermano, eso va a ser extraordinario. Un ejemplo ya para terminar. Muchos, ¿verdad? Hoy en este tiempo, muchos muchachos, tal vez es un poco fuerte, pero creo que ya es noche, ¿verdad? Para poder hablar un poquito de este tema, pero muchos jóvenes, ¿verdad? En este tiempo tienen relaciones íntimas en la casa de los padres. Sin embargo, eso afecta el orden de Dios, porque alguien no podía tener intimidad en la casa de sus padres. Eso lo dice la Biblia. No estoy hablando de reglas arcaicas, no, sino reglas que Dios puso, porque si no las cumplimos, viene problemática en la vida, tanto de los padres como de los hijos. Y eso, hermano, es terrible, porque entonces viene a traer un espíritu de vergüenza sobre esa casa. Entonces, cuando alguien, ¿verdad? Y lamentablemente la mayoría de las veces que hacen los jóvenes eso, pues es fornicar. Entonces, porque no es que se vayan y casen y estén teniendo intimidad en la casa de sus padres, sino que cuando hay eso es porque hay fornicación. Y muchos, ¿verdad? Lo han aceptado, tanto los padres como los hijos. Pero eso trae vergüenza porque no está haciéndose en el orden de Dios. Dios bendice la relación sexual en el matrimonio. La Biblia nos enseña que es algo hermoso, es un recreo, pero para los que están casados, y no hacerlo va en la casa de los padres. Entonces, hermano, cuando vamos ordenando la vida, viene bendición. Si no está ordenado un lugar, no hay bendición. Regresando a ese ejemplo, ¿verdad? De Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que estaba tohu, un espíritu de tohu, es decir, un desorden. Cuando no hay orden, hay desorden. Y ese desorden atrae más desorden. Y entonces, eso es una ley, ¿verdad? Aún física, que se llama la entropía. Entonces, en ese desorden no hay bendición de Dios. Entonces, adelantemos un poquito. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, una vez más 12, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Y usted sabe que entonces ahora vemos un Elías poniendo, ¿verdad?, un altar, y en ese altar cayó el fuego del cielo. Entonces, si usted y yo queremos recibir al Espíritu Santo, necesitamos estar en ese número 12, en esa infraestructura divina para poder recibir al Espíritu Santo. Mucha gente no cree que el Espíritu Santo exista, muchos aún lo han desdeñado, pero es la tercera persona de la Trinidad. Y que hoy por hoy la Biblia nos da una promesa diciendo que aquel, ¿verdad?, que busque con todo su corazón, entonces va a recibir al Espíritu Santo.
¿Y cómo nos damos cuenta que alguien ha recibido Espíritu Santo? Porque tiene las lenguas espirituales que describe el libro de Ezequiel. Y también, ¿verdad? Podemos ver que ahí empieza una nueva etapa para el cristiano. Una nueva etapa porque puede recibir uno de los 18 carismas del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos? Carisma de fe, carisma de enseñanza, carisma de lenguas, carisma de profecía, carisma de conocimiento, carisma de sanidades. Y entonces viene una nueva dimensión para el cristiano que ha recibido al Espíritu Santo. Y entonces, hermano, vemos que para recibir el Espíritu Santo tenemos que empezar a tener un orden. Ese orden va siendo paulatino, pero recuerda que sí debemos de hacerlo voluntariamente, no por fuerza o por obligación, sino de corazón voluntario. Y eso va a traer un orden a tu vida y estando el orden de Dios, entonces tú, hermano, tu vida se va a exponencializar, tu vida va a tener mejora de vida, va a ir en abundancia, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Así es que, una vez más, ¿verdad? Vemos esta importancia del orden de parte de Dios. Cuando no hay orden, entonces no está el Espíritu de Dios. Eso es bien importante, porque el cambio, yo creo, hermano, el cambio radical de un cristiano no es ni siquiera bajar, es una bendición, no estoy diciendo que no, pero la bendición de bajar a las aguas, dice la Biblia que muere el hombre viejo, recibimos vestiduras nuevas, recibimos esa paternidad de parte de Dios, recibimos el ahora tener beneficios de parte del Señor, empezamos a ser engendrados en Dios y múltiples beneficios de lo que es el bautismo en agua. Pero cuando nos vamos al bautismo del Espíritu Santo, hermano, hay un cambio radical, podría decirlo de esta manera, un cambio tan sorprendente en la vida del cristiano que su vida nunca vuelve a ser igual. Nunca, nunca, nunca. Una comunión con Dios diferente, un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, un cambio de fuerza, tan maravilloso, porque es Dios dentro de uno. Entonces, hermano, debemos de esforzarnos para llegar a ese orden y recibir al Espíritu Santo. Muchos lo han recibido de una manera rápida, otros un poquito más largo, pero al final, recibiendo el Espíritu Santo, entramos en una nueva dimensión, en esa dimensión de la infraestructura de Dios para bendecir las vidas. Acompáñame, hoy puso muchos versículos porque, hermano, número 12, hablar del número 12 es complejo, es largo, es hermoso hablar de todo ello, pero puse muchos ejemplos porque hoy es un día de enseñanza. Y entonces usted y yo, a través de muchos textos, que cada texto podríamos explicarlo mucho tiempo, pero también en la enseñanza tenemos que ser un poco versátiles para que la información vaya cayendo en tu corazón y vaya trayendo rema a tu vida y lo puedas vivir de una manera práctica. Mira, Números capítulo 17, versículo 2. Ya casi llego a donde quería llegar, pero no me va a dar tiempo terminar, creo, hoy en este día. Números 17, 2 dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Aquí ya se empieza a ver más tildado ese orden de Dios, porque dice, tomarás, ¿verdad?, una vara de cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, porque son 12 tribus. Y vemos, ¿verdad?, que no se le habló a cualquier persona, sino que se habló a la casa de los padres, a los príncipes, o sea, los principales. De ahí viene la palabra príncipe, principal. Y vemos, hermano, que esta situación que se está dando en este momento. Hay un problema dentro del pueblo de Israel, tú lo puedes leer en tu casa, y entonces empiezan a discutir cuál iba a ser la tribu que iba a tomar el ministerio sacerdotal. Y vemos, hermano, esto tremendo, porque cuando hay problemas, el gobierno de Dios disipa toda clase de problemas. Por eso cuando alguien tiene un problema y respeta el gobierno de Dios, pide consejería a quien está, ¿verdad?, acreditado por la autoridad o la autoridad de ese lugar, y entonces su vida, hermano,
tiene el consejo de parte de Dios, porque tiene que ser un consejo bíblico, no mi perspectiva o mi testimonio, no, porque es como si yo le diera mi testimonio a cada persona, es como darle la aspirina a todas las personas y no sabemos si la aspirina va a funcionar en cada persona. Y entonces dar ese consejo por parte del gobierno de Dios, tu vida mejora. Y vemos esto porque hay un problema. ¿Y qué hizo Dios? Con el gobierno. Vamos a otro ejemplo acerca de esto, Deuteronomio capítulo 1, versículo 12, mira cómo dice aquí, ¿cómo llevaré, está hablando Moisés, cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Verso 13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Aquí no viene implícito el número 12, pero estamos hablando que dice que de vuestras tribus, las tribus son las 12. Entonces nuevamente, ¿verdad? Mire, ¿cómo está esto? Llevaré solo molestias. Entonces el pueblo tiene molestias muchas veces, el pueblo tiene cargas, tiene pleitos, tiene problemas. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con el gobierno de Dios, con el número 12. Y establecer, hermano, en nuestra vida ese orden de parte de Dios, desaparece todo esto en el nombre de Jesús. Entonces vea qué tan importante, hermano, es estar en ese orden, en esa sujeción de parte de Dios, porque vea estos beneficios. Imagínese, hermano, si el mundo supiera que para que no tuviera problemas, ¿verdad? Problemas, pleitos, si viviera en el gobierno de Dios, no tendría pleitos. ¿Cuánta gente, hermano, entonces se acercaría a nuestro Dios? ¿Cuánta gente se acercaría si supiera que tiene cargas, tristezas, soledades, angustias, depresiones, desesperación y que estando en el gobierno de Dios no tendría por qué haber? Entonces, hermano, eso es algo hermoso de parte de Dios. El ser humano tenemos tantas cosas que no son correctas, pero Dios siempre está al pendiente de nosotros. ¿Y cómo lo solucionó el Señor? Poniendo un gobierno, que si alguien quiere entrar en ese gobierno, sujétese a él y va a recibir esta bendición. Quiero ponerle solamente aquí esto, porque aquí son la distribución de las 12 tribus de Israel en el tabernáculo. Esto es el tabernáculo y entonces en el norte estaba Neftalí, Dan, Aser. Del lado sur estaba Gad, Rubén y Simeón. Del lado oeste, ¿verdad? Benjamín, Efraín y Manasés. Del lado este, Isaacar, Judá y Zabulón. Si nosotros hacemos el conteo, 12 tribus, ¿verdad? Pero aquí viene esta parte importante, porque entonces son 3, otros 3 por allá, ahí son 6, 9, 12. Un equilibrio, 4 puntos cardinales por 3. Era lo que le decía al principio. Ese fue el orden que Dios le dijo al pueblo de Israel que debía de estar. Porque entonces hay un equilibrio, pero también está, ¿verdad?, presente Dios Todopoderoso. 3 por 4, 12. Y eso viene a ser, hermano, algo bien hermoso. Porque entonces viene a representar que Dios le dio el privilegio a seres humanos para que hicieran esa infraestructura, no por sí solos, sino por el Espíritu Santo. Quiero cerrar ya con esto, porque no me va a dar tiempo y quiero cerrarlo para que, si Dios nos permite, ¿verdad?, el domingo seguiremos hablando de esto y que va a ser un banquete especial para el día domingo. Así es que lo invito en el nombre de Jesús a que no se pierda esto, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Yo le recomiendo que lo haga de manera presencial. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. He llegado aquí. Mire, tenía un muro grande, la Jerusalén celestial, y alto con 12 puertas. Un muro grande y alto con 12 puertas. Mire, otra vez el 12. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Miren qué cosa. Nos vamos al versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces viene a marcar la pauta, hermano. Hay mucha gente que dice que el Antiguo Testamento ya no funciona. Eso es una idea errónea. Pero Dios en su bondad y misericordia viene a poner esa impronta que en el Nuevo Testamento también hay orden. Porque mucha gente no piensa que porque estamos en el Nuevo Testamento no debe de haber orden. Y cada quien hace lo que bien le parece.
Vemos, ¿verdad?, que muchas iglesias no están constituidas en orden apostólico. Vemos que mucho cristiano no tiene una residencia espiritual, un templo a donde acudir, un lugar donde lo alimenten, porque creen que eso es lo normal o lo correcto. Sin embargo, cuando vemos esto en el Nuevo Testamento, hermano, nos damos cuenta que Dios sigue teniendo orden, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, hermano, esto es rotundo, que si queremos bendición tenemos que estar en orden. Y vemos esto parece una exageración, mire, pero no es exageración, es Dios poniéndonos secretos para desentrañarlos. Mire, un muro grande con 12 puertas, 12 puertas, 12 ángeles. 12 ángeles, recuérdese que no necesariamente son seres alados, sino enviados. Y eso sella, ¿verdad? Al final cuando dice, son los nombres de los 12 apóstoles. Nombres inscritos que son los de las tribus de los hijos de Israel. Aquí como lo de hace rato en el mapita, 3 a un lado, al norte, 3 al norte, al sur, al este y al oeste, haciendo énfasis al número 12. Y cuando dice aquí 12 apóstoles, recordemos que los apóstoles del Cordero son 12. Sin embargo, caminando un poquito más en el libro de los Hechos, en el libro de Corintios, en el libro de los Gálatas, vemos que no solamente Dios dejó 12 apóstoles, sino que esos son los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesucristo. Pero el ministerio apostólico sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, a través de ese orden apostólico, a través de ese orden dentro de las iglesias, ¿cómo ese orden, hermano? Está el ministro que Dios puso, porque debe ser que Dios lo haya puesto. Posterior, ¿verdad? Si va creciendo esa iglesia, que en teoría todas las iglesias tienen que crecer, no pueden quedarse estancadas. Si una iglesia no está creciendo, hay problemas. Entonces la iglesia debe ir desarrollándose. Lo vemos en el libro de los Hechos cuando dice que la iglesia iba creciendo y Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos. Entonces al momento de ir creciendo, recordemos, problemas, cargas. Y entonces ¿qué sucede? Viene el orden de Dios y se quitan todas esas cargas y problemas. Entonces, ¿cómo se da ese gobierno? De orden de arriba, de orden descendiente, o sea, de lo mayor a menor, el ministro, ¿verdad? Posteriormente obispos o obispo, posterior, ¿verdad? Vemos a lo que son los ancianos y hay varias clases de ancianos, posteriormente vemos a los diáconos, los discípulos, los creyentes y los oyentes. ¿Cuándo empieza, verdad, ese gobierno de parte de Dios? A partir de los diáconos. Y entonces vemos esa infraestructura para ayudar, para bendecir al pueblo de Dios. Así es que tú como pueblo de Dios no te quedes fuera de la bendición del número 12. No te quedes fuera creyendo que a lo mejor estamos haciendo las cosas bien. No, hermano, acerquémonos a la palabra de Dios. Acerquémonos en el gobierno de Dios, quien haya puesto el Señor para bendecirnos y entonces tu vida va a mejorar. Si tienes alguna duda o algo, acércate y entonces ahí va a venir la bendición. Porque a través del gobierno, de los jueces, de la infraestructura gubernamental que Dios instauró, porque no es una idea mía, hermano, están los versículos, cómo se va poniendo ese orden de parte de Dios, es hermoso. Y entonces vemos esa situación y entonces el pueblo es bendecido. ¿Qué significa que el pueblo es bendecido? Al pueblo le va bien, el pueblo tiene salud, el pueblo no tiene problemas. Claro que siempre va a haber problemas, pero como haciendo referencia a que si hay algún problema, hermano, el Señor lo va a quitar por ese gobierno. Porque Dios se muestra a partir del orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y quiero cerrar aquí ya con esto. Mire aquí, con esto, aquí vamos a quedarnos. Mire, dice, elección de los 12 apóstoles. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Y aquí me quiero quedar. Porque todos, hermano, tenemos que ser discípulos. Independientemente de la jerarquía, independientemente si hemos sido llamados a ser ministros o no, todos debemos de ser discípulos. Discípulo es un seguidor de Cristo, un seguidor, un imitador de lo que Jesucristo hizo. Y entonces aquí me quiero llegar porque quiero quedarme aquí porque dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaren fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y todos, amado hermano, la iglesia de Cristo debe ser discípulo. En realidad, aquel que no es discípulo no se le puede llamar cristiano. Y tengo la base bíblica para eso. Dios nos mandó a ser discípulos, a vivir
el ser discípulos de Dios. Y eso está marcado porque al ser discípulos entramos en el gobierno de Dios. 12 discípulos, y que eso, hermano, marca nuestra vida para un crecimiento de victoria en victoria. Así es que, amados hermanos, que el Señor sea dándonos esa humildad, sea dándonos esa facilidad para poder acercarnos, ¿verdad?, a esa infraestructura gubernamental de Dios. La Biblia nos dice que Dios, toda autoridad que ha puesto, Dios la instauró. Independientemente de que si somos buenos, somos malos, regulares, peores, Dios puso un gobierno. Y cuánto más, hermano, estar en el gobierno de Dios, cuando vemos que el Señor bendice, cuando se hacen las cosas en el orden de Dios, no al nuestro, sino al orden divino. Y entonces, hermano, te invito que el Espíritu Santo sea llenándonos de esa humildad, de esa sujeción, para poder recibir todo lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y la Biblia nos enseña que los planes de Dios son planes de bienestar para el futuro. Si tú y yo entramos en ese orden de parte de Dios, mira, siempre tu vida va a tener bendición. Siempre, siempre, siempre. Poniendo el orden en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestras vidas, va a traer bendición. Y eso es lo que yo quiero, anhelo para todo el pueblo de Dios. Sea no solamente de Nación Santa, sino yo anhelo con todo mi corazón que todo aquel que se ha acercado a nuestro Señor Jesucristo llegue a lo que Dios le ha dado. Así es que oremos, amados hermanos, y vamos a despedirnos en esta noche. Recuérdate que el día sábado ya tenemos clases presenciales y el día domingo no te pierdas la culminación de este tema, número 12. Oremos todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que nos está viendo. Señor, son ovejas tuyas, pero sobre todo yo te ruego que puedan alcanzar, Señor, llegar a ser hijos tuyos. Que podamos todos, Señor, crecer, que podamos llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Impúlsanos, Señor, si hay orgullo, vanidad, ayúdanos a derribarlo y que podamos entrar en esa sujeción, en esa infraestructura gubernamental que tú creaste para beneficiarnos, para bendecirnos. Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú nunca hiciste un gobierno para andar golpeando. Sé que tú traes disciplina, yo sé que tú, Señor, traes orden, pero sin embargo sé que tú creaste la infraestructura gubernamental para bendecir a tu pueblo. Bendícenos, Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu orden, y que esta iglesia pueda crecer no a nuestra visión, sino a tu visión, a tu estructura, a tu gobierno, a tu orden. En el nombre de Jesús te lo pido, y que venga esa bendición, Señor, a partir de ese momento. Te lo ruego y te lo suplico, y que toda la iglesia pueda crecer como tu cuerpo, un cuerpo glorioso. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el sábado si Dios permite, pero recuerda que mañana hay cápsula doctrinal, el viernes nos vemos en Edificando el Hogar, y el día domingo algo glorioso se viene para nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones.